Dicen que las 3 de la madrugada es la hora de las brujas, el momento en que las sombras se hacen más densas y la realidad comienza a deshacerse poco a poco para dejar entrar aquello que no pertenece a este mundo. Y aunque siempre pensé que esas eran supersticiones de ancianas que buscaban asustar a los niños para que no se quedaran despiertos hasta tarde, aquella noche descubrí que los cuentos siempre tienen algo de verdad y que la línea que separa lo imposible de lo real es más delgada de lo que cualquiera puede imaginar. Yo vivía en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y bosques espesos, un lugar donde las calles quedaban vacías después de las 10, y donde el silencio de la madrugada era tan profundo que podías escuchar hasta el crujir de la madera de las casas viejas. Tenía 17 años y esa noche simplemente no podía dormir. Daba vueltas en la cama y sentía una presión en el pecho como si alguien invisible estuviera observándome desde la oscuridad. El reloj digital sobre mi mesa marcaba las 2:45 y cada vez que lo miraba parecía que el tiempo se arrastraba con crueldad hacia la hora temida. Cuando por fin el número cambió a las 3:00 exactas, la casa entera pareció estremecerse. Un sonido como de pasos pesados recorrió el techo y los perros del vecindario comenzaron a aullar de manera desesperada. Un coro agudo que llenó la calle y que me heló la sangre. Pensé que tal vez era un animal grande, pero entonces escuché claramente cómo alguien pronunciaba mi nombre. No fue un grito ni un murmullo lejano, fue un susurro que se metió directamente en mi oído. Aunque no había nadie en la habitación, me levanté de un salto. Abrí la puerta del cuarto y el pasillo estaba vacío, oscuro, apenas iluminado por la luz amarillenta de un farol que entraba por la ventana. Todo parecía normal y sin embargo el aire estaba cargado, pesado, como si respirara junto conmigo. Regresé a la cama intentando convencerme de que había imaginado la voz. Me cubrí con la manta y entonces lo escuché otra vez, más cerca, un "aquí estoy" que salió de la ventana cerrada. Contuve la respiración y giré lentamente la cabeza y allí la vi, una silueta femenina pegada al vidrio. Su cabello largo y enmarañado caía cubriéndole parte del rostro, pero lo que más me perturbó fueron sus ojos, 2 destellos rojos brillando en la penumbra que me miraban con una intensidad casi animal. La mujer sonrió mostrando unos dientes afilados y golpeó 3 veces el cristal con sus uñas negras. Cada golpe resonó como un eco en mis huesos. Traté de gritar pero la voz no me salió. Me quedé paralizado sintiendo como una corriente helada atravesaba el cuarto y la ventana se abrió lentamente sola con un chirrido doloroso. La figura se deslizó adentro, sin mover las piernas, como si flotara, y el olor a tierra húmeda y hierbas quemadas llenó el aire. Quise correr hacia la puerta pero mis piernas no respondían. La mujer estaba ya frente a mi cama, inclinándose lentamente. Podía ver su piel pálida, casi gris, y unas venas oscuras marcadas en su cuello. Acercó su rostro al mío y con esa voz rasposa pero dulce me dijo: "Te estaba esperando". Yo apreté los ojos con fuerza, esperando que todo se desvaneciera, pero en lugar de eso, sentí unos dedos fríos tocándome la frente. Una sensación de fuego helado recorrió mi cuerpo y entonces vi imágenes, flashes de lugares que no conocía, bosques oscuros, hogueras encendidas en medio de la noche, círculos de mujeres cantando en lenguas extrañas, gritos desgarradores y figuras colgando de árboles. Me vi a mí mismo atrapado en medio de aquel ritual. Sentí que me faltaba el aire y cuando abrí los ojos, la mujer había desaparecido. La habitación estaba vacía pero la ventana seguía abierta y la risa más perturbadora que jamás haya escuchado resonaba en el pasillo. Me levanté temblando, cerré la ventana con fuerza y pasé el resto de la noche sentado contra la pared con la luz encendida. Al amanecer mis padres me encontraron con el rostro pálido y los ojos hundidos. No me creyeron cuando les conté, pensaron que había sido una pesadilla, pero la madera junto a la ventana estaba arañada con marcas profundas como de garras y un mechón de cabello negro quedó atrapado en el marco. Desde esa noche cada vez que el reloj se acerca a las 3, siento la misma presión en el pecho, el mismo aire helado recorriendo la casa. Y aunque me esfuerzo por no mirar, sé que ella vuelve. Sé que me observa desde la ventana, esperando el momento en que cometa el error de abrirla.
porque lo único que me dijo antes de desvanecerse aún retumba en mi cabeza: volveré por ti cuando estés listo. Hay caminos que parecen normales durante el día pero que se transforman en trampas mortales cuando cae la noche. Senderos que guardan memorias de tragedias antiguas y que atraen a los incautos como si una fuerza invisible los empujara a entrar. Y uno de esos caminos estaba a las afueras de mi pueblo, una carretera secundaria que cruzaba un bosque denso y húmedo, tan oscura que ni siquiera con las luces largas del coche podías ver más allá de unos metros. Todos lo llamaban el Camino de los Lamentos porque según los ancianos allí se escuchaban voces de gente muerta en accidentes. Y aunque crecí oyendo esas historias, nunca pensé que un día me tocaría vivir en carne propia lo que otros contaban con miedo. Aquella noche regresaba tarde de casa de un amigo. Eran casi las 3 de la madrugada y la única ruta rápida hacia mi casa era ese camino. Recuerdo que al girar hacia la carretera, un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si alguien me advirtiera que no lo hiciera, pero ignoré la sensación, encendí la radio para distraerme y avancé. El bosque parecía tragarse el sonido del motor. La música sonaba lejana, distorsionada, como si estuviera bajo el agua, y de pronto la emisora se llenó de estática, un zumbido extraño, y entre el ruido juraría que escuché mi nombre. Lo cambié de estación pero la voz volvió, un susurro apenas audible que decía: no estás solo. Miré por el retrovisor y sentí que algo se movía en el asiento trasero, un peso invisible como si alguien se hubiera sentado allí sin hacer ruido. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Traté de mirar de reojo pero no vi a nadie, solo una sombra difusa que parecía más oscura que el resto de la noche. Seguí conduciendo, acelerando un poco cuando de pronto una figura apareció en medio de la carretera, una mujer vestida de blanco, con el cabello cubriéndole el rostro. Frené de golpe y el coche se detuvo a pocos centímetros. Bajé la ventana para gritarle pero cuando levanté la vista ya no estaba. Respiré agitado, intentando convencerme de que había sido mi imaginación, hasta que escuché una respiración dentro del coche, justo detrás de mi oreja, tan cerca que sentí el calor. Giré de inmediato y no sexta nada, solo el asiento vacío, pero el cinturón estaba hundido como si alguien invisible lo ocupara. Apreté el volante y seguí manejando a toda prisa. Los árboles parecían cerrarse alrededor del camino y de repente las luces delanteras parpadearon hasta apagarse. Quedé a oscuras en medio del bosque. El motor se ahogó y el silencio fue absoluto, tan absoluto que hasta el latido de mi corazón retumbaba como un tambor. Intenté encender el coche sin éxito y en ese instante escuché pasos alrededor, como si varias personas caminaran en círculos. Podía sentir su presencia acercándose, murmullos en un idioma extraño, voces que no provenían de ninguna garganta humana. Los cristales comenzaron a empañarse desde afuera y unas manos pálidas se marcaron en el vidrio. Primero una, luego otra, luego muchas, rodeando todo el coche. Intenté gritar pero la garganta no me respondió. Prendí de nuevo el motor desesperado y en un milagro rugió encendiéndose. Aceleré sin mirar atrás mientras las sombras se deslizaban entre los árboles. Cuando por fin sexta las luces de mi pueblo detrás de la curva, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Pero al detenerme frente a mi casa vi algo que me heló más que todo lo anterior. En el asiento trasero había un objeto que no era mío. Un rosario viejo, ennegrecido, con cuentas rotas y una cruz oxidada que olía a sangre. Lo tomé con manos temblorosas y lo arrojé lejos, pero desde aquella noche, cada vez que paso por ese camino, aunque sea de día, el coche se siente más pesado como si alguien invisible aún viajara conmigo, esperando el momento perfecto para mostrarse. Hay casas que parecen estar vivas, lugares que respiran con sus paredes y que guardan más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Y en mi pueblo había una de esas casas, abandonada desde hacía décadas, situada en lo alto de una colina cubierta de maleza. Todos la llamaban la Casa de las Sombras porque decían que al anochecer las ventanas se llenaban de figuras oscuras que miraban hacia afuera como si estuvieran esperando visitantes. Nadie quería acercarse allí después de la caída del sol, pero yo, en mi curiosidad adolescente,
Decidí entrar con un grupo de amigos una noche, sin saber que aquello marcaría para siempre mi vida. Era invierno. El aire helado hacía que nuestras linternas parecieran débiles, y el silencio del lugar era tan espeso que podías escuchar cada crujido de las ramas bajo nuestros pies. La puerta de la casa estaba abierta, cubierta de óxido y grafitis, y apenas la empujamos un olor insoportable a humedad y carne podrida salió de golpe. Uno de mis amigos quiso dar media vuelta, pero yo insistí en continuar. Quería comprobar si las historias eran verdad. El interior era un desastre, muebles viejos cubiertos de polvo, paredes manchadas de moho y un eco extraño que repetía nuestros pasos con un retraso mínimo, como si algo caminara detrás de nosotros, imitando nuestros movimientos. Avanzamos hasta la sala principal, donde un enorme ventanal dejaba entrar la luz de la luna. Allí fue cuando escuchamos el primer susurro, una voz femenina que decía no debieron entrar. Todos nos quedamos congelados y tratamos de convencernos de que era el viento, pero el aire estaba inmóvil, helado, cargado de electricidad, y entonces lo vimos. Una figura oscura de pie al final del pasillo, más alta que un hombre normal, sin rostro, solo una silueta que parecía hecha de humo denso. La luz de nuestras linternas atravesaba su cuerpo como si no fuera sólido. Uno de mis amigos gritó y salimos corriendo hacia la puerta, pero al llegar estaba cerrada. La misma puerta que habíamos dejado abierta ahora estaba asegurada desde fuera. La golpeamos, la empujamos, nada. Entonces la casa entera crujió como si respirara y de las paredes comenzaron a salir sombras delgadas, como brazos alargados que se movían hacia nosotros. El miedo me paralizó, mis amigos lloraban y rezaban. Yo levanté la linterna y alumbré la escalera que subía al segundo piso. Allí vi a una mujer de cabello largo y vestido blanco mirándonos. Su rostro estaba cubierto de grietas como porcelana rota y sus ojos eran pozos negros sin fondo. Sonrió de una manera antinatural y señaló con un dedo hacia arriba, como invitándonos a seguirla. Yo negué con la cabeza, pero mis pies comenzaron a moverse solos, como si una fuerza invisible me obligara a subir. Cada peldaño crujía bajo mi peso y sentía a mis amigos gritar detrás de mí, pero sus voces se apagaban como si estuvieran muy lejos. Llegué a un cuarto pequeño, con una cuna cubierta de polvo en el centro. La mujer estaba allí, de pie, y cuando me acerqué levantó la manta de la cuna mostrando un bulto oscuro que se retorcía. Un llanto infantil salió de aquello, pero el sonido no era humano, era un chillido agudo que me perforó los oídos. Intenté taparme, pero ya era demasiado tarde. La figura me tomó del brazo con una fuerza inhumana y me susurró: «Tú cuidarás de él ahora». Sentí un dolor ardiente que me recorrió todo el cuerpo y de pronto estaba de nuevo en la sala, con mis amigos sacudiéndome, diciendo que había caído desmayado. La puerta estaba abierta otra vez. Salimos corriendo sin mirar atrás, y juramos no hablar nunca de lo sucedido, pero desde entonces cada vez que duermo escucho en mis sueños el llanto de aquel ser, como si me llamara padre, y lo peor es que cada mañana amanezco con marcas de dedos en el brazo, exactamente en el lugar donde la mujer me había sujetado, como recordándome que el pacto aún no está roto y que tarde o temprano tendré que regresar a la casa de las sombras para cumplir lo que me impusieron aquella noche. Dicen que cuando la bruja de las 3 regresa por última vez ya no hay escapatoria, que su visita final es un sello imposible de romper, y que lo único que puede hacer la víctima es esperar a que llegue el momento en el que ella decida llevarse lo que vino a buscar. Yo me había convencido de que lo mío había sido una pesadilla prolongada, una mala broma de mi mente, pero los años pasaban y cada madrugada, a las 3 en punto, sentía su presencia más cerca, como un peso en el pecho, un susurro en el oído, una sombra en la ventana, hasta que una noche dejó de aparecer y por unos meses creí que se había terminado, que tal vez había ganado, pero estaba equivocado porque el silencio era solo el anuncio de su regreso definitivo. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Estaba en casa leyendo. El reloj marcaba las 2:30 y el cansancio me vencía. Sin embargo, un frío extraño me obligó a mantenerme despierto. No era el frío común del invierno, sino uno que nacía en los huesos, en la médula.
y que traía consigo el olor de la tierra mojada y de hierbas quemadas. Ese olor inconfundible que ya había percibido la primera vez que la vi. Miré hacia la ventana y sentí el impulso de no hacerlo, de ignorarlo, pero la tentación fue más fuerte. La cortina se movía aunque no había viento, y detrás de ella pude distinguir una figura alta, encorvada, con el cabello cubriéndole el rostro, respirando lentamente, como esperando que yo la invitara a entrar. Eran exactamente las 3 en punto cuando la ventana se abrió sola y la sexta deslizarse hacia el interior de la habitación. Esta vez no flotaba en silencio, sus pasos resonaban en el suelo como golpes secos, fuertes, y cada uno hacía temblar las paredes. La bombilla del techo comenzó a parpadear hasta apagarse y quedamos sumidos en la penumbra. Traté de correr hacia la puerta pero estaba trabada. La manija giraba sin abrir, como si alguien la sujetara desde el otro lado. La bruja se acercó con una lentitud insoportable y al fin levantó la cabeza. Sus ojos no eran ya rojos, sino completamente negros, vacíos, como pozos sin fondo. Abrió la boca y un chillido agudo llenó el cuarto, un sonido tan penetrante que me hizo sangrar los oídos. Caí de rodillas suplicando que parara, y entonces me habló, no con palabras humanas, sino con un eco que retumbaba en mi cabeza, una lengua incomprensible que sin embargo entendí en lo más profundo de mi ser. Había venido a reclamar lo que era suyo, un pacto que yo jamás recordaba haber hecho pero que estaba marcado en mi sangre desde la primera noche. En ese instante todas las imágenes regresaron, el bosque, el ritual, las mujeres cantando, la cuna, el llanto antinatural, todo encajaba. Yo había sido marcado como guardián de algo que no pertenecía a este mundo, y ella venía a asegurarse de que aceptara mi destino. Sentí sus garras hundirse en mi hombro y levantarme con una fuerza sobrehumana. Mis pies no tocaban el suelo y mi cuerpo temblaba como si fuera a romperse. La bruja me acercó a su rostro y por primera vez pude ver lo que había detrás del cabello. No era un rostro humano, sino una máscara de carne desgarrada. Ojos múltiples moviéndose en todas direcciones y una boca que se abría demasiado, mostrando dientes que parecían cuchillas. Me susurró, es hora, y me arrojó contra la cama. Al caer el suelo, se abrió bajo mí como si el cuarto hubiera desaparecido. Caí en una oscuridad infinita llena de gritos y lamentos. Brazos espectrales me sujetaban, voces desconocidas me pedían ayuda, otras se reían de mi sufrimiento. Caía y caía hasta que de pronto todo se detuvo. Desperté al amanecer en mi habitación, empapado en sudor, con la ventana cerrada. Pensé que había sido otra pesadilla, pero al mirar mi brazo vi un símbolo marcado a fuego en la piel, un círculo con 3 líneas que se entrelazaban, idéntico al que había visto en las visiones de los rituales. Entendí que la bruja no me había matado porque yo ya le pertenecía, que su visita final no era para llevarme, sino para recordarme que tarde o temprano sería su herramienta, su mensajero en este mundo. Desde entonces vivo con la certeza de que no estoy solo, que ella me acompaña en cada sombra, en cada silencio, y que cuando el reloj marque las 3 de la madrugada ya no tendré que esperar a verla en la ventana, porque estará dentro, al lado de mi cama, sonriendo y susurrando que el tiempo de huir se ha acabado.